palabra sucesión numérica puede interpretarse naturalmente como un conjunto de números ordenados, es decir, una lista. Por ejemplo, los números 2, 4, 6, 8, 10, etc. forman una sucesión de números naturales pares, mientras que los números 10, 100, 1000, 10.000, etc. forman la sucesión de potencias de 10. Las fracciones dadas por menos un medio, menos un tercio, menos un cuarto, menos un quinto, etc. son un conjunto de números ordenados, tales que el numerador siempre es 1, el denominador son números naturales y son todos negativos. Otro ejemplo, si decidimos ahorrar dinero y comenzamos un día poniendo un peso, al segundo 2, al tercero 4, luego 8 y así sucesivamente, es decir, un día ponemos el doble del que pusimos el día anterior, obtenemos la sucesión de números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Cada número de una sucesión se lo denomina término y lo escribimos utilizando subíndices. Por ejemplo, tengo a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, donde a sub 1 es el primer término, a sub 2 es el segundo término, a sub n es el término enésimo y a sub n más 1 es el término que le sigue a sub n. Una notación utilizada es utilizando llaves, donde en el interior se coloca sub n, el término general, n igual 1 hasta infinito, o simplemente entre llaves el a sub n, sin colocar el n igual 1 hasta infinito. Por ejemplo, las expresiones, en este caso, 2n entre llaves representa la sucesión de números pares, 2, 4, 6, 8, 10, que estuvimos viendo. La expresión entre llaves de menos 1 sobre n representa la sucesión de fracciones también que vimos, menos un medio, menos un tercio, menos un cuarto, menos un quinto, etc. Y si definimos a sub n como menos 1 a la n raíz de n, entonces la sucesión a sub n que obtenemos es menos 1 raíz de 2, menos raíz de 3, raíz de 4, menos raíz de 5, o sea, es alternada, teniendo signos positivos y negativos alternadamente. Antes de irnos de aquí, veamos un poquito. ¿Qué pasa? Para n igual 1 le corresponde el menos 1. Para n igual 2 le corresponde raíz de 2. Para n igual 3 le corresponde menos raíz de 3. Es decir, acá tenemos una relación funcional. Para cada valor de n le corresponde un único valor real. Entonces, a las sucesiones las podemos representar por medio de una función donde su dominio son los naturales y el codominio son los reales. Y la imagen un subconjunto de los reales. F de n es igual a sub n. Entonces, por ejemplo, la sucesión e a la 2, e a la 3, e a la 4, etc. se define por medio de la función f de n igual e a la n con n perteneciente a los naturales. O podemos decir que la función f de n 1 sobre 2 a la n con n en los naturales define la sucesión f de 1, un medio, f de 2, un cuarto, f de 3, un octavo, etc. Como toda función, la sucesión puede ser graficada. La particularidad de estos gráficos es que el gráfico no será una línea continua, sino será un conjunto de puntos aislados en el plano. Recordemos que el conjunto de los naturales es el dominio de dichas funciones. Entonces vamos a ver el gráfico de la sucesión n al cuadrado y la sucesión coseno de n. En este caso es n al cuadrado. Fíjense que son puntos aislados. Si uno recuerda cómo es el gráfico de la x al cuadrado, la función x al cuadrado, serían todos en una línea continua de ambos lados. Sin embargo, aquí que el conjunto de los números es el conjunto de los números naturales del dominio, tengo imagen para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 y así sucesivamente. Bueno, nuevamente para la función coseno de n, fíjense que son puntos aislados recorriendo lo que uno recuerda de la función coseno de x. Acá tengo imagen para n igual 1, n igual 2, n igual a 3, n igual a 4. ¿Qué son estos? Son radianes. 1 radian, 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, 5 radianes y así sucesivamente. Hay sucesiones que son dadas en forma recursiva. ¿Qué significa esto?
que uno define un par de números finitos a término de la asociación finito. Por ejemplo, acá está definida el a sub 1 y el a sub 2, que es 1, y el a sub n se define en términos de los términos anteriores. Por ejemplo, para n igual a 3, mayores o iguales que 3, entonces podemos tomar qué pasa con n igual a 3 primero, que sería igual a sub 3 menos 1, que es el a sub 2, más a sub 3 menos 2, que es el a sub 1. O sea que tengo que sumar los dos términos anteriores. Entonces el a sub 3 va a ser igual al a sub 1 más el a sub 2, que me queda 1 más 1, 2. Bueno, entonces vamos a ver ahora límite de una sucesión, sucesiones convergentes y divergentes. Cuando hablamos del límite de una sucesión, nos interesa ver qué pasa con los valores que toma la sucesión a medida que n aumenta. Por ejemplo, si tomamos la sucesión 1 sobre n, los términos, fíjense que empieza con 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, se van haciendo cada vez más pequeños a medida que n aumenta. Y en este caso, o sea, la sucesión está tendiendo a 0. Y lo notamos como límite de n tendiendo a infinito de 1 sobre n, que es igual a 0. Acá tenemos otro ejemplo, la sucesión menos 1 en la n. ¿Qué pasa cuando n aumenta? Cuando n es igual a 1 estamos en menos 1, n igual a 2, en 1, n igual a 3 menos 1, luego 4, entonces se alterna entre menos 1 y 1. Entonces no se acerca a ningún valor en particular. Esta serie se dice que es esta sucesión se dice que es una sucesión divergente. Vamos a ver los gráficos de ambas sucesiones. Acá tenemos el gráfico de la sucesión 1 sobre n. Entonces vemos que tiende a 0 a medida que n aumenta. Y en este caso vemos cómo alterna entre 1 y menos 1. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, y no se acerca a ningún valor en particular. Entonces se dice que diverge la sucesión. En este caso decimos que la sucesión converge y converge a 0. Vamos a dar una definición informal de límite. Diremos que el límite de una sucesión a sub n es L si a medida que n aumenta los valores de la sucesión a sub n se aproximan al valor L. La notación que utilizamos es límite de n tendiendo a infinito de a sub n, que es L. Cuando el valor L existe, decimos que la sucesión es convergente o que converge a L. Y si no es así, decimos que la sucesión es divergente o diverge. Límites infinitos. ¿Qué se entiende por límites infinitos? Cuando los valores de la sucesión aumentan a medida que n crece y no se aproximan a ningún valor en particular, decimos que el límite es infinito y que es divergente de la sucesión. La forma de notarlo es límite de n tendiendo a infinito de a sub n es infinito. Mientras que si los valores de la sucesión disminuyen y no se aproximan a ningún valor en particular, se dice que la sucesión tiene límite menos infinito y es divergente. La notación que utilizamos es límite de n tendiendo a infinito de a sub n es igual a menos infinito. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos qué pasa con la sucesión a sub n igual a n. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Los valores se hacen cada vez más grandes, así que tenemos que el límite de n tendiendo a infinito de n es infinito. Esta sucesión, la a sub n igual a n, es divergente. Y por otro lado tenemos la sucesión 1 menos n al cuadrado. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Estos valores se hacen cada vez más chicos, por lo tanto tiende a menos infinito. También es divergente la sucesión. Con respecto al cálculo de los límites de sucesiones, como la sucesión dijimos que era una función, solo que tiene un dominio particular, uno puede utilizar las mismas propiedades o propiedades análogas a las que se verificaban para funciones. Entonces, veamos algunas propiedades. Si el límite de una sucesión existe, entonces este límite es único. Ahora bien, si tenemos que el límite de a sub n es L y el límite de b sub n es m, entonces
el límite de la suma de sucesiones a más o menos b sub n, a sub n más menos b sub n es igual al límite de n tendiendo a infinito de a sub n más menos límite de n tendiendo a infinito de b sub n, igual a L más menos m. Es decir, el límite de la suma es la suma de los límites. Con respecto al producto pasa lo mismo. El límite del producto de sucesiones a sub n por b sub n es igual al límite de n tendiendo a infinito de a sub n por el límite de n tendiendo a infinito de b sub n, que es igual a L por m. Al cociente le vamos a agregar una condición. Le vamos a pedir que el límite de n tendiendo a infinito de b sub n, que es igual a m, sea distinto de 0. Entonces ahí sí el límite del cociente es el cociente de los límites. Es decir, el límite de n tendiendo a infinito de a sub n sobre b sub n es igual al límite de n tendiendo a infinito de a sub n sobre el límite de n tendiendo a infinito de b sub n, y este es igual a L sobre m. Ahora, cuando tenemos que el límite de n tendiendo a infinito de a sub n es igual a 0, entonces se verifica que el límite de n tendiendo a infinito de 1 sobre n es más menos infinito dependiendo del signo de a sub n. Mientras que si el límite de n tendiendo a infinito de a sub n es más menos infinito, entonces el límite de n tendiendo a infinito de 1 sobre a sub n es 0. Ahora en la propiedad 5 tenemos que si el límite de a sub n es 0 y b sub n es una sucesión acotada, entonces el límite de n tendiendo a infinito de a sub n por b sub n es 0. Recordemos entonces que el límite de a sub n tiene que ser 0 y b sub n una sucesión acotada para que el límite dé 0. ¿Qué se entiende por una sucesión acotada? Que los valores de la sucesión, es decir, los a sub n, están entre un valor k y menos k. Esta propiedad 6 se utiliza mucho para el cálculo de límites y para probar crecimiento y decrecimiento, después lo vamos a ver. Si f es una función de variable real, tal que el límite de x tendiendo a infinito de f de x es L, y sea una a sub n una sucesión que verifica que f de n es igual a n para todo n perteneciente a los naturales, entonces el límite de n tendiendo a infinito de a sub n es L. La función f definida acá se le denomina función asociada a la sucesión a sub n. Esta propiedad es válida también para cuando el límite tiende a infinito o menos infinito. Esta propiedad concretamente lo que nos dice es que si el límite cuando x tiende a infinito de la función tiende a L, el límite de la sucesión también tiende a L. Vamos a calcular algunos límites. Acá tengo el límite de n tendiendo a infinito de 3n más 2 sobre n menos 5. Entonces acá podemos aplicar, sacar factor común n, entonces nos queda, saco factor común n y nos queda 2 sobre n, 3 más 2 sobre n, 1 menos 5 sobre n, y saqué el factor común n acá en el numerador y en el denominador. Puedo cancelar estos n y nos queda el límite de n tendiendo a infinito de 3 más 2 sobre n sobre 1 menos 5 sobre n. Por las propiedades vistas anteriormente, tenemos que esto tiende a 0 y acá 5 sobre n también tiende a 0, entonces el límite tiende a 3. Vamos a ver otro ejemplo. Límite de n tendiendo a infinito de menos 1 a la n por 5 sobre n más 1. El límite de n tendiendo a infinito de 5 sobre n más 1 tiende a 0. ¿Por qué? Porque n más 1 tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0 por las propiedades vistas, y la sucesión menos 1 a la n ya vimos que oscilaba entre menos 1 y 1, por lo tanto está acotada. Entonces por la propiedad 5 tenemos que esto es, se lo denomina infinitésimo por acotado. Un límite cuando tiende a 0 se dice infinitésimo, así que acá sería infinitésimo por acotado es 0. Y el ejemplo 3, tenemos límite de n tendiendo a infinito de n sobre el logaritmo de n. Fíjense que si n tiende a infinito, acá nos queda infinito sobre infinito. Es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Pero aquí no podemos aplicar L'Hopital, ya que estas funciones no son continuas, entonces no son derivables, son puntitos aislados, recuerden sus gráficos,
por tener dominio en los naturales. Entonces tenemos que buscar la función asociada, que es x sobre el logaritmo de x, y a esta función sí le vamos a poder aplicar logaritmo cuando calculemos el límite. Entonces tenemos límite de x tendiendo a infinito de x sobre el logaritmo de x, nos queda infinito sobre infinito, acá sí podemos aplicar L'Hopital, derivamos el numerador que es 1, derivamos el denominador que es 1 sobre x, haciendo pasos algebraicos llegamos a que nos queda el límite de x tendiendo a infinito de x, que es más infinito. Por lo tanto, el límite de la sucesión también va a ser infinito y la sucesión diverge o es divergente. Acá vamos a ver el número x. Tenemos una sucesión muy particular que es de la forma a sub n igual a 1 más 1 sobre n a la n. Cuando n, si queremos calcular el límite, cuando n tiende a infinito de esta sucesión, nos quedaría un límite, una indeterminación de la forma 1 al infinito. Como dijimos, no se puede aplicar L'Hopital en estos casos y vamos a buscar la función asociada. La función asociada es 1 más 1 sobre x a la x. Entonces tenemos que calcular límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x a la x. Nos queda una indeterminación del tipo 1 al infinito y ahí aplicamos las técnicas conocidas para resolver este tipo de límite y llegamos a que es el número e. Entonces, por lo tanto, por la propiedad 6, el límite de la sucesión 1 más 1 sobre n a la n también es e. Acá tenemos el gráfico de la sucesión. Fíjense, son todos estos puntitos aislados y se van aproximando a esa línea punteada. Esa línea punteada está sobre la recta igual e. Por último vamos a ver sucesiones monótonas, crecientes o decrecientes. Primero vamos a ver lo que se entiende por una sucesión creciente. Una sucesión a sub n se dice creciente si para todo n que pertenece a los naturales se verifica que a sub n es menor o igual que a sub n más 1. Podemos observar en el gráfico de la sucesión n menos 1 al cubo que es creciente, pero debemos probarlo. Para probarlo tenemos que probar que b sub n es menor o igual que b sub n más 1 para todo n mayor o igual que 1. Entonces veamos qué forma tiene el término b sub n más 1. ¿Qué tendremos que hacer? Donde está el n, reemplazar n más 1. Entonces nos queda n más 1 menos 1 al cubo. Cancelo el 1 con el menos 1 y llegamos a que el término b sub n más 1 es igual a n cubo. Entonces, por otro lado, sabemos que n menos 1 es menor que n. Si elevamos al cubo ambos términos de la desigualdad nos invierte y nos queda que n menos 1 al cubo es menor que n cubo. Entonces, probamos que b sub n, porque esto tiene la forma de b sub n, y esto tiene la forma de b sub n más 1, que lo probamos más arriba. Entonces probamos que b sub n es menor o igual que b sub n más 1. Ahora lo vamos a probar utilizando la función asociada x menos 1 al cubo. Nosotros sabemos que una función decrece si la derivada es negativa, la función decrece en cierto intervalo. Entonces vamos a ver cómo es la derivada de esta función. Entonces la derivada es 3x menos 1 al cuadrado. Esta derivada es mayor que 0 para todo x perteneciente a los reales, menos para x igual 1 quedaría 0. Entonces esta sucesión va a crecer, esta función crece en 1 más infinito, que es donde yo quiero analizar, además de también en los números reales negativos estaría creciendo, pero me interesa particularmente en 1 más infinito, ya que las sucesiones, el n es a partir de n igual 1. Entonces, como esta función estaría creciendo de 1 más infinito, la sucesión también crece. Acá vemos el gráfico de la sucesión, los puntitos aislados para n igual 1, n igual 2, n igual 3, etc. Bueno, una sucesión se dice que es decreciente para todo n que pertenece a los naturales y a sub n es mayor o igual que a sub n más 1. Entonces, acá vemos el gráfico de la sucesión menos n al cuadrado más 1. Vemos que decrece, pero lo vamos a probar.
Veamos qué forma tiene el término a sub n más 1. Reemplazo n más 1 en su expresión. Entonces nos queda menos n más 1 al cuadrado más 1. Se desarrolla el cuadrado y multiplico por menos 1. Nos queda menos n al cuadrado menos 2n, menos 1 más 1. Cancelando el menos 1 y el más 1, nos queda menos n al cuadrado menos 2n. Entonces momentáneamente esta expresión la dejamos ahí y veamos acá. Tenemos menos n al cuadrado es igual a menos n al cuadrado. Entonces, pero menos n al cuadrado menos 2n es menor que menos n al cuadrado. Y esto es menos n al cuadrado más 1 es mayor que menos n al cuadrado. Entonces tenemos que menos n al cuadrado menos 2n es menor que menos n al cuadrado más 1. Pero ¿esto qué era? Esto era sub n más 1 y esto era a sub n. Por lo tanto hemos probado que decrece. Vamos a probar que decrece también utilizando la función asociada menos x al cuadrado más 1. Entonces, si yo derivo esta función decrece para cuando, o sea, es negativa para cuando x es mayor que 0, en particular para los x mayores que 1. Por lo tanto, si esta función decrece para los x mayores que 1, la sucesión decrece también en su dominio, que son los naturales. Bueno, acá es lo último que vamos a ver. ¿Qué se entiende por una sucesión monótona? Una sucesión es monótona si crece o decrece. Esta sucesión, la menos 1 a la n, que era alternada entre menos 1 y 1, se dice que no es monótona, es una sucesión oscilante, ya que no crece ni decrece, oscila entre menos 1 y 1. Bueno, espero que se haya entendido la clase, aquí terminamos.